Perdí la custodia de mi hijo debido a las mentiras de mi exesposa. Pero cuando él cumplió 18 años, expuso la verdad y destruyó su reputación con una jugada audaz. Cuando mi hijo Jay de 18 años, tenía 6 años, su madre, mujer de 40 años, y yo hombre de 39 años, nos separamos. Era un mal matrimonio desde un inicio. Nos casamos cuando nos enteramos de que Jane estaba embarazada con Jay, e intentamos ser una familia para nuestro hijo. Después de que nació, al principio las cosas se volvieron amargas, y yo trabajaba duro para proveer a mi familia, sin renunciar a mis sueños. Quería ser un escritor profesional, pero tenía criterio para saber que las novelas no alimentarían a mi esposa e hijo, así que tenía 2 trabajos, uno en una pizzería y otro en un lavado de autos. También me aseguraba de poder pasar tiempo con Jay, porque él era mi mundo. A pesar de las circunstancias de su nacimiento, quería estar ahí para él en cada paso que diera. No como mi padre ausente. Aunque estaba dando lo mejor de mí, Jane no era muy alentadora o comprometida. Ella apenas estaba ahí para su hijo. No sé cómo decirlo, pero es como si ella solo viera a Jay como un accesorio, sin darse cuenta de cómo cuidar a un niño. Sé que suena como algo malo para decir, y honestamente entendería a alguien de no apoyar a su esposo, si tuviera un sueño imposible y nunca trabajara para lograrlo. Pero creo que ambos éramos mutuamente incompatibles. Su poco involucramiento con Jay también era una gran fuente de fricción, ya que yo no quería que él se sintiera no querido. Jane tampoco trabajaba. Ella hacía algunos trabajos, pero su principal responsabilidad en la familia era cuidar a Jay. Debido a su constante falta de confianza en mí, nuestra relación se deterioró. Y eventualmente descubrí que ella me había estado engañando por más de 5 meses. Yo estaba destrozado. Y aunque para ese momento había perdido mucho amor por Jane, ser infiel era un golpe bajo. Cuando le dije que quería un divorcio, obtuve 0 respuesta emocional por parte de ella. Como si no le importara. Sin embargo, también me quería asegurar que la custodia de Jay me la dieran a mí, ya que no podía soportar perderlo. Aunque Jane quería tener la custodia de Jay. En realidad, más sus padres que ella. Ya que no querían perder a su único nieto. Aunque sabían que Jane me había engañado, eligieron ignorarlo. Ocultar la evidencia y en su lugar, inventar una historia completamente diferente sobre yo no siendo un padre apto para criar a un niño, debido a mi alcoholismo. En serio, solamente tomaba una cerveza los fines de semana y nada más. También testificaron que Jane no se sentía segura en nuestro matrimonio, y que yo le negué la oportunidad de encontrar un trabajo para mantenerla bajo control. Como podrán ver, nada de esto sirvió en mi favor y siendo honestos, las cortes en ese entonces e incluso ahora, favorecían a las esposas. No solamente perdí la custodia de Jay, pero mi reputación fue manchada por el rumor que Jane y su familia perpetraban. Mi círculo social se volvió mucho más pequeño, pero la gente que creía a mi lado de la historia, eran amigos de verdad. Realmente pensé que sería obvio por mi comportamiento, y como yo actuaba, que Jane había inventado todo, pero creo que no lo era. Jay, por supuesto no tenía idea de por qué su madre había obtenido la custodia completa de él, y él no sabía nada de lo que estaba pasando. Por el bien de su tranquilidad, yo no alegaba frente a él, sobre cómo su madre era una persona tóxica. Y todo lo que le dije a Jay, es que sus padres ya no se amaban. Si en cualquier momento me necesitara, yo estaría ahí para él. Después de eso, perdí a mi compañero de casa y amigo favorito, y solamente podía visitar a Jay los fines de semana. Peleé duro para que él se pudiera quedar conmigo algunas veces, pero Jane continuaba poniendo problemas. Después de eso, por un tiempo las cosas fueron en caída. Jane y su familia, lentamente empezaron a envenenar a Jay contra mí, mientras tampoco lo trataban bien. Le dijeron que yo era abusivo, y Jane constantemente se quejaba de mí y de las cosas horribles que yo había hecho. Aunque sí pienso que sus abuelos lo trataban con mucho cariño y cuidado, pero Jane era otra historia. Ella era muy negativa sobre los pasatiempos e intereses de Jay, y era extremadamente controladora. Él no tuvo una infancia feliz. Como él pensaba que yo era peor que su mamá, Jay se mantuvo alejado de mí. Aunque me podía juntar y conversar con él,
Creo que él pensó que, en el pasado, yo había sido una persona maliciosa. Sin embargo, cuando Jay cumplió 14 años, Jane lo dejó en mi casa sin aviso, por una semana, diciendo que tenía que ir a un lugar. No creo que ella le preguntó a Jay su opinión en esto, y era esto o vive solo, mientras ella se iba. Sus padres no estaban disponibles, así que por fin tuve la oportunidad de pasar tiempo con mi hijo. Al principio, todo era muy incómodo, y podía ver que él no confiaba en mí. Cuando le pregunté a dónde había ido Jane, respondió que había ido de viaje con su nuevo novio, Brad. Aparentemente esto era algo común, y él se sentía como una carga en la vida de su mamá. Yo me sentí muy mal por esto, y empezamos a hablar más y más esa semana. Un día dijo casualmente mientras jugábamos Mario Kart en mi vieja GameCube: «Papá, pareces una buena persona, no entiendo por qué eras tan malo con mi mamá, no me hace sentido». Dejé de jugar, lo miré directamente y decidí contarle toda la historia en ese momento. Finalmente se sintió como si ahora me pudiera creer. Le dije todo, y él logró hacer sentido de algunos comportamientos extraños de Jane que corroboraban mi historia. No puedo decirles lo enojado que se veía, en ese momento algo cambió. Aunque él no volvió a hablar de eso durante la semana, se disculpó por la forma en la que me había estado tratando y dijo que insistiría para poder visitarme más seguido. Siempre recordaré esa semana, el tiempo en que le enseñé a mi hijo sobre escribir. Debería mencionar que, para ese momento, me había convertido en un escritor relativamente exitoso. Especialmente debido a lo fácil de publicar en Internet, y era un ingreso de dinero estable para mí. Jay también era escritor, y recuerdo hablar con él sobre los principios de una buena historia. Fue un buen momento. Desde entonces, las cosas han cambiado mucho. Algunas semanas después de que Jane regresó, me llamó y empezó a decir cosas sobre mí envenenando a Jay contra ella. La ironía. Yo me hice el desentendido. Él estaba actuando con frialdad hacia su madre, después de la información que recibió de mí. Y ella se estaba desquitando, llamándolo mal agradecido, mal criado, etc. Las cosas entre ellos empeoró aún más, y su relación era bastante fría. Resumiré los próximos 4 años de la vida de Jay, con 2 grandes eventos. Uno siendo que escapó de la casa de Jane y se vino a quedar a la mía, porque aparentemente, ella había insultado sus historias cortas que recientemente había publicado. Ella lo obligó a volver, amenazando con llamar a la policía. Usando sus mentiras sobre mí, en su favor. Eventualmente él tuvo que regresar contra su voluntad. Y yo no podía hacer nada, por más que doliera. Segundo, él eventualmente se enteró que sus abuelos estaban involucrados en las mentiras contra mí, llevándolo a decir muchas cosas hirientes. No sé la historia completa, pero básicamente eso hizo que Jane se diera cuenta de que yo debía haberle dicho algo. Ella hizo mi vida un infierno, pero ahora que la verdad se había destapado, no había mucho que ella pudiera hacer. Un mes antes de su cumpleaños número 18, Jane me llamó y me dijo que planeaba mudarse. Él iba a irse a un apartamento, aproximadamente 1 hora lejos de mi casa. Y aunque le dije que era bienvenido de quedarse conmigo, creo que él quería construir una vida independiente. Concordé con sus planes, y él también me dijo que iba a exponer a su mamá por lo que en verdad es. Ahí es cuando la bomba estalló. Él había escrito un libro sobre sus experiencias de vivir con Jane los últimos años, e incluso tenía a una editorial interesada. Aunque era ficción, Jay había escrito mordazmente, indicando a Jane como la villana de la historia. Parte de mí quería pedirle que modificara esa parte, porque podría significar más drama del necesario. Pero, por otro lado, pensé que él tenía la libertad creativa de hacer lo que quería. Leí su novela y era buena. Incluso ofrecí algunas críticas constructivas, y lo tomó de buena manera. Jay se fue de la casa tan pronto cumplió 18 años, después de eso, pude notar que él estaba mucho más feliz. Más enfocado en desarrollar su carrera. Un par de meses después de que se mudó, el libro fue publicado. Esta novela arruinó por completo la vida de Jane. Porque se hizo popular, muchos adolescentes podían sentirse identificados con la historia de padres tóxicos, y hubo muchas publicaciones sobre eso.
Jay incluso fue entrevistado en algunos sitios web de noticias. Yo no podía estar más orgulloso de mi hijo. Pero obviamente Jane tenía otra perspectiva. Sus redes sociales se llenaron de comentarios, insultándola por ser una madre terrible, al punto en que tuvo que cerrar sus redes sociales. Su trabajo también estaba en peligro después de que la historia salió. Y aparentemente sus padres se enteraron a través de la novela sobre el comportamiento abusivo de Jane hacia su hijo. Ella los engañó e hizo pensar que estaba haciendo un gran trabajo al criar a Jay, y supongo que Jay nunca les dijo a sus abuelos la verdadera historia. Quizás perdió confianza en ellos después de lo que yo le dije. Jane ha estado llenando mi teléfono de mensajes y llamadas y cree que manipulé a mi hijo para que escribiera esta historia y arruinara su vida. Claramente eso no es lo que hice, pero sí alenté que escribiera y también contribuí con la novela después de saber que existía. ¿Hubiera sido mejor que la modificara para que fuera un poco menos mordaz? Actualización 1. Mis ex-suegros me contactaron después de que el libro obtuvo mucha atención. Se disculparon por mentir sobre mí, y me dijeron que se arrepentían de lo que habían hecho. También me preguntaron si yo podía hablar con Jay por ellos y arreglar las cosas, ya que él no estaba hablando con ellos, después de que se mudó. Pensé mucho sobre esa llamada por un tiempo, porque sé que aman mucho a Jay, pero es difícil dejar de lado sus acciones pasadas. Siento que Jay también tiene poder de decisión en esto, así que hablaré con él sobre qué es lo que quiere hacer. Actualización 2. Jay y yo fuimos a hablar con sus abuelos y salió bastante bien. Pienso que Jay debe mantener un vínculo con ellos, y él está bien con eso, si es que yo también estoy bien con eso. Aparentemente Jane tuvo una gran pelea con sus padres sobre su decisión. Pero me dijeron que decidieron no tener mucho contacto con ella, debido a lo horrible que se está comportando. Actualización 3. Jane está demandando a su hijo por difamación. Para mí esto es irrisorio. No soy un abogado, pero sé que este caso no tiene bases para ser aceptado.